Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de dos porciones en especial, Matot y Masei. Estas porciones que nos corresponden desde Números capítulo 30 hasta el capítulo 36, ya finalizando el libro de Números. Estas son las porciones 42 y 43 de las 54 porciones de la Torá, que van a estar agrupadas directamente por un ejercicio del calendario. Recordemos que aunque se diseñaron las porciones para que cada semana tuviera una lectura, en algunos momentos, dependiendo si el año es bisiesto o no, dependiendo de en qué momento caen las fiestas bíblicas o no, van a tener algunos años agrupaciones de porciones, como en este caso de Matot, Masei, que van a significar tribus y viajes, que es el final de estas porciones del libro de Números, que es el cuarto libro de la Torá. Ya vamos a comenzar la siguiente semana con el último de los libros de Moisés, para completar todo lo que es el estudio, un nuevo estudio de Torá. Gracias por habernos acompañado este año también. Y bueno, ¿qué habla de estas porciones? Lo primero va a hablar de los votos, va a hablar de cómo son las promesas, de cómo es el ejercicio dentro de la familia, si la mujer está casada o no, si es un hombre, si es su hijo, si es padre de familia, todo este ejercicio dentro de las casas de cómo se llevan las promesas y de cuál es ese valor de la palabra. Posterior a esto, de inmediato va a hablar de una orden que Moisés da en venganza contra los madianitas por aquello que ha sucedido en las dos porciones anteriores, del conflicto de que los iban a maldecir, de que generan una perversidad allí para que el mismo Dios les pueda actuar allí en contra, y hay una mortandad y todo lo demás, y generan pues esta guerra de respuesta. Después de eso, claramente hay un botín de guerra y hacen una repartición. Aquí nombra que algunas cosas se hicieron correctas, otras se hicieron incorrectas dentro de esta misma generación de conflicto que se realizó en represalia con lo pasado anteriormente. Y va a terminar la primera porción hablando de Rubén, Gad y la media tribu de Manashe, que ellos deciden no entrar a la tierra prometida, sino quedarse en las tierras cultivables que están al otro lado del Jordán. Y precisamente pues son tierras que ya habían conquistado, que ya habían ganado en ese momento y que eran propicias para la parte de los cultivos en ese momento. Pero no sin antes Moisés decirles que de igual manera van a apoyar con un esfuerzo militar para que también ayuden a conquistar la tierra prometida a sus hermanos, porque recordemos que iban como un solo hombre a conquistar un gran terreno y que posteriormente pues iba a ser dividido. Y es lo que va a empezar con el tema de viajes, con la siguiente porción, que es Masei. Esta porción nos va a hablar muy especialmente de 42 viajes, de 42 paradas especiales, y esto nos enseña algo muy hermoso y nos permite ver también que somos co-creadores, que cada parada que hacemos en la vida nos está impulsando hacia ese futuro, hacia esa conquista que queremos tener en nuestra vida, y que cada uno de esos pasos son importantes para el Eterno y que están consignados acá dentro de las jornadas de la Biblia. Esta porción más adelante va a hablar de la conquista, de ese mapa político, de esa división geográfica que propone Moisés, de los límites de la tierra, de cómo se va a hacer con la conquista, y claramente de la destrucción de la idolatría, de las cosas negativas, de las cosas que van en contra de la creación. Y pues claramente con estas leyes también van a ver las leyes de las tierras, las leyes de esas ciudades que son cárceles, que se van a conocer como ciudades de refugio, y qué porción van a tener los levitas, esta tribu que no tenía una tierra específica, que en la repartición no iban a tener una tierra, pero iban a tener un papel importante en todo el territorio. Y claramente, como estamos hablando de tierras, va nuevamente a nombrar a Zelofehad y sus 5 hijas, para que las tierras no se vayan a pasar de tribu en tribu por las leyes de la herencia. Entonces, nuevamente se trae a colación el caso de la herencia de las mujeres y de cómo al casarse no vayan a perder la herencia dentro de los territorios. Ejemplo, que la ciudad de Londres no termine siendo un pedacito de Londres y otro pedacito de Londres termine siendo en Liverpool o en algún otro lugar. Entonces, para que las tierras se conservaran por familias y de esa forma se mantuviera también ese mapa político y esas divisiones geográficas que proponen en estas porciones. Pero ¿qué podemos aprender para nosotros? Lo primero es entender que aunque la Biblia en este momento parezca machista en este primer Números 30, donde dice, ok, si es un hombre que hace la promesa, tiene que cumplirla sí o sí a cabalidad, la palabra de un caballero,
En cambio, si lo hace una mujer, depende. Depende si es niña, depende si está casada, depende si aún vive con sus padres, depende si su marido escuchó o no la promesa. Digamos que ya sí tiene muchas condiciones. En este caso, dándole igual manera toda la responsabilidad a la parte masculina, diciendo si escucha y la pone en firme, ok, si escucha y anula esa promesa, su alma no va a estar ligada a esa promesa. Y es, digamos que la responsabilidad del hombre como sacerdote de su casa, como persona cabeza de hogar, como cabeza de la tribu, como, digamos que en este caso el patriarcado, donde dice, si tú haces una promesa, debes cumplirla, pero también debes tener cuidado de tu familia, de qué prometen, de a dónde están, del cuidado de los hijos. Digamos que la gran responsabilidad está allí y sabemos que la jerarquía no, natural está en que Dios da de cabeza al hombre, a lo masculino, y de allí pues a lo femenino, que es la mujer, y la mujer está sobre los hijos, y es la forma como se estudia y se enseña Torah, digamos que en las formas naturales, tradicionales, casi que en cualquier cultura y cualquier tribu. Pues claramente esto no se ve natural hoy día, pero era lo más natural por siglos en el planeta. Pero eso espiritualmente, ¿qué quiere decir? Recordemos también que hay unas actas de decretos que el Mesías expuso en el momento de dar la vida por nosotros, de llevar nuestro pecado, y es precisamente porque nuestro Padre es quien dice de el aspecto masculino hacia el aspecto femenino que recibimos nosotros, que recibimos de Dios, es Él quien dice si nuestras promesas son firmes o no. Por eso en el judaísmo también existe momentos como el Kol Nidre y esa anulación de promesas que se hace en momentos de Yom Kippur, en estas fiestas finales de otoño, porque es precisamente el deshacerse de las promesas, el no tener cargas, el tener una verdadera libertad, pero que si tu boca dice algo, que si tu boca bendice, que si tu boca promete algo, que si dices que vas a hacer algo, es mejor hacerlo. Es como lo que dice el libro de Eclesiastés mismo hablando de estas promesas, dice que no hagas votos, porque pues es mejor no hacer votos y hacer algo y cumplirlo que hacer votos y no cumplirlo. Es lo mismo que habla el Mesías diciendo no juren por nada, ¿sí? Que el no jurar en vano, que más adelante también se va a ver en un ejercicio histórico casi que en cualquier cultura, y es no hagan promesas. El Mesías va a decir no hagan promesas por Jerusalén, no hagan promesas por ustedes, no hagan promesas porque realmente nada es de nosotros. Entonces no hay que jurar, no hay que hacer votos a la ligera. Y es precisamente el cuidado que dice acá. Pero bueno, ¿qué pasa si los hacemos? Hay unas normas. ¿Qué pasa si las hacemos? Nuestro Padre las puede anular. Y es justamente como esa jerarquía de cómo se ata un alma o no, con sus propias palabras. Cómo nos atamos nosotros con el cómo nos dirigimos a nosotros mismos. Y es esos votos y esas promesas que vemos en las elecciones y la democracia, y claramente lo que en el mundo pasó durante estas semanas con el país de Venezuela, vecino de Colombia, vecino de Brasil, de las Guyanas, vecino de Aruba, de la parte del Mar Caribe, donde nos va a decir que, o bueno, el mundo va a decir que las elecciones fueron limpias, que ganó una persona, que ganó la otra. Sabemos que la otra persona o ese régimen lleva más de 2 décadas imponiéndose. Entonces, claramente aquí los votos o las promesas, o que esta persona hubiera dicho que iba a prometer, que iba a cumplir como tal esa decisión del pueblo en las urnas y demás, es algo que él prometió, que se ató en su alma, diciendo que iba a respetar la decisión del pueblo. Entonces esperemos a ver qué pasa, cómo se desarrolla esto, qué karma le llega a esta persona. Pero los políticos dicen muchas cosas, prometen mucho, y es acá donde vemos que los votos son algo que realmente es muy delicado. Después de esto, pues claramente se dirigen hacia lo que es el tema de la guerra dentro de los pueblos, pero recordemos que Madián no es destruido, que se conservan las mujeres madianitas, las mujeres que no estaban casadas, y pues se conserva solamente lo femenino. Pero posterior a esto, vemos que también hay unas tribus que también deciden no hacer la voluntad, dicen no vamos a entrar a la tierra prometida, vamos a quedarnos en un territorio que aparentemente es mejor, recordando nuevamente, recordemos lo que apareció con Lot, diciendo me voy a quedar en las llanuras de Sodoma y Gomorra porque son mejores económicamente. Y acá es cuando aprendemos que no debemos hacer votos, no debemos hacer pleitos, guerras, no debemos repartir cosas esperando
simplemente algo egoísta de nuestra parte o simplemente dejándonos ver por lo que, o guiándonos por lo que vemos, ¿sí? Yo tengo una frase muy buena que es que no hago nada por dinero, ¿sí? Las cosas que hago, claramente, trabajo para poder tener el sustento como cualquier persona, se hace un oficio, se recibe una remuneración, pero que las decisiones que tengas en tu vida no las hagas por el dinero, porque cuando las haces por el dinero no contemplas otros aspectos. ¿Qué pasó acá con la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manashe? Que siempre fueron históricamente las más atacadas. Si vemos el libro de Jueces, de Reyes, de los conflictos internos que también hubieron entre las tribus, vemos que estas tribus fueron realmente muy afectadas por guerra civil, por guerras con otros reinos que venían inicialmente a conquistarlos, porque estaban en un lugar fronterizo alejado de sus otros hermanos que tenían que pasar primero el río, y digamos que esa posición militar no estratégica pues terminó siendo históricamente una zona muy golpeada. Y pues claramente acá también lo que vemos es que justo después de que Rubén, Gad y Manashe deciden estar en otro lado, nos empieza a hablar sobre las jornadas, sobre los 42 viajes que tuvo el pueblo de Israel. Y sabemos que Dios construyó el mundo con sus 10 dimensiones, en los 6 días de trabajo, y que en el séptimo descansó, y todo lo que aprendimos en Génesis. Hay nombres especiales de Dios de 42 letras. Y esto nos lleva de inmediato a oraciones como el Ana Bekovac, a entender que somos co-creadores del mundo. Sabemos que los salmos dicen: ¿acaso no han escuchado que ustedes son dioses para juzgar la tierra? Para los que fueron entregados estos secretos del cielo. El mismo Mesías lo va a decir, diciendo: ¿acaso no escucharon que ustedes son dioses? Y habla con esa responsabilidad de que nosotros somos co-creadores del mundo. ¿Por qué? Nosotros creamos nuestro futuro, nosotros hacemos nuestras jornadas, hacemos nuestros viajes, y todo lo que hacemos es para poder construir nuestro futuro, para construir nuestras carreras, para construir nuestras familias, para construir nuestra nación. Y acá la Biblia tiene tanto detalle que nos nombra 42 estaciones especiales en los que el pueblo fue de un lugar a otro durante esos 40 años. Quiere decir que Dios conoce cada uno de nuestros pasos, cada uno de nuestros procesos. Posterior a esto, claramente, lo que va a hablar es: ya llegamos hasta acá, vamos a conquistar la tierra prometida, vamos a destruir la idolatría, vamos a acabar con las cosas que no son buenas, con estos personajes que vivían en esta zona, que mataban sus niños, que los quemaban al fuego, que hacían pues todas estas cosas a sus diferentes deidades. Y posterior a esto de la conquista, Moisés propone un mapa político de división con sus fronteras geográficas, de dónde iba a estar cada tribu, y claramente, como es un tema de tierras, nos va a decir en este caso que no se iba a mezclar, y nos nombra nuevamente lo que son las leyes de la herencia. Pero hay algo muy curioso dentro de esto, y son las ciudades de refugio. Una ciudad de refugio era un sitio, un pueblo cercano a las diferentes ciudades, suficientemente cerca para que una persona pudiera llegar en un solo día. No todos los criminales podían llegar a la ciudad de refugio. Recordemos que habían delitos que sí aplicaban con pena de muerte, pero aquellos delitos que podían estar libres de la pena de muerte, que podían llegar a una ciudad de refugio, las ciudades de refugio eran sitios donde se estudiaba Torá, porque eran sitios donde gobernaban los levitas, que no iban a tener tierra, claramente, pero iban a tener como estas ciudades donde podían ejercer el juicio, donde también podían recibir a aquellos que habían cometido algún delito y que no podrían salir allí porque existían otras leyes que permitían a familiares tomar venganza. Entonces, estas ciudades, y que los levitas estuvieran en todo el territorio, también nos permite ver que en todos los territorios siempre debe haber algo de luz. Recordemos lo que nos dice el Mesías, que nosotros debemos ser sal y luz de la tierra. Entonces, ¿qué es un levita? Un levita es esa persona descendiente de la tribu de Leví, ¿sí? De los coatitas, de los gersonitas, de estos, quien al habitar en estas tierras no tenía como tal una posesión de la tierra, pero sí tenía una función para que toda la tierra estuviera bien. Y así es como nosotros debemos ver esto. Nosotros estamos en esta tierra para hacer luz, para hacer sal y luz de la tierra. No poseemos el planeta porque simplemente estamos acá. El Mesías mismo dijo: te pido por ellos, porque están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿por qué quiere decir esto? Porque este planeta es como el sitio de herencia que va pasando de tribu a tribu, pero debemos ser como esos levitas que al estar allí
y entender que no tienen una posesión real de la tierra, porque así como nacemos sin títulos, nos vamos sin ellos, pero ¿qué hacemos con esta tierra? ¿Qué legado y qué funciones damos en esta tierra? ¿Damos ayuda al necesitado? ¿Damos luz realmente a otros? ¿Realmente entendemos que si la tierra es conquistada por la luz, todo el mundo va a vivir bien, y que si las leyes son expresadas y aplicadas y todos vivimos bajo una norma, bajo un amar al prójimo como a sí mismo, el planeta va a vivir mejor? Eso es lo que realmente creo que significa ese primer experimento social histórico de tener el pueblo de Israel, que es luz a las naciones, como ejemplo, para que en todas las naciones podamos entender que podemos vivir en paz, que podemos vivir en comunidad, que siempre va a haber personas que van a tener como tal estas guerras, pero si nos entendemos como hermanos, si entendemos nuestro recorrer histórico, si entendemos que tenemos cada uno unas jornadas, pues nos va a ser mucho más fácil entender el qué está sucediendo con los demás y aportar un poco al mundo para que nuestra sociedad también pueda ser un país de refugio, y este país que algunos conocen como un planeta cárcel también pueda llegar a ser más bien un planeta de refugio, un planeta donde se rectifiquen las personas y se aprendan leyes con las cuales se puedan convivir y podamos extender esta luz al mundo. Así que Shabbat Shalom y aprendamos a vivir en paz.